Buenos días, Manuel. Buenos Estamos días, en Roberto. de videoentrevistas y hoy tenemos el placer de contar con Manuel Romeral, que es un madrileño que preside la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Una persona, bueno, y puedo hablar de mi propia experiencia, que está para ayudar, de esas personas que están para ayudar y que te agradecer, ¿no? Me gustaría, Manuel, vamos a hablar hoy un poco de todo, sobre todo de COVID-19, que me contaras un poquito para ponernos un antecedente, qué es la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Pues mira, Roberto, la Asociación Europea, como su propio nombre indica, es una asociación que nace para apoyar a los ciudadanos, para dar respuesta a la ciudadanía de la corrupción que tenemos sistemática en el gobierno y en las instituciones. Nace con ese espíritu de poder ayudar a personas que no tienen capacidad para defenderse en este ámbito público y poder salir adelante con sus familias. Estado de alarma en España. Se decreta el día 9 de marzo, 10, comparece el presidente del gobierno de comunicación para lanzar el mensaje a la población de que tenemos un problema. Pero el día 8 de marzo no teníamos ningún problema. El día 8 de marzo todos podíamos ir a las manifestaciones, podíamos ir a los partidos de fútbol y podíamos ir al meeting de Vox. No digo por el hecho de ir al meeting de Vox, sino porque está permanente en boca de Consenso Progre, ¿no? Que se celebró también el meeting de Vox. Pero ¿qué nos decía Manuel? Que esto era una gripe, que no había ningún problema, que España tendría uno o dos casos. ¿Cómo no íbamos a seguir allí? Bueno, tenemos que tener una cosa clara todos. Acabas de mencionar de los eventos como el de Vox, que fueron más de 9.000 personas a esos eventos. Hubo eventos deportivos, partidos de fútbol, temas culturales, gente que hacía turismo aquí en Madrid. Pero hay una diferencia y algo que tenemos que tener claro. Todas estas organizaciones que habían montado estos eventos para ese fin de semana no tenían conocimiento de la situación de la pandemia. Los únicos que tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo era el gobierno. Y el gobierno lo sabía desde el mes de diciembre. Por lo tanto, las personas y los organizadores que celebraron esos eventos no tenían ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Otra cosa hubiera sido si lo hubieran sabido y aún así celebran esos eventos, como hizo el gobierno con el 8M. El gobierno sabía muy bien lo que estaba ocurriendo, sabía la gravedad de la situación y aún así celebró el 8M. Y como bien apuntas, al día siguiente salta el escándalo. Señores, ustedes ya la semana anterior se habían reunido con la organizadora del 8M para ver qué pasaba. Pero, ¿cómo vamos a suspender el 8M? Eso es impensable. Si, como bien decía la señora Calvo, nos va la vida. Nos va la vida en ello. A las pocas horas del 8M, cuando se inicia la semana, que el 8M fue un domingo, todos los afines al gobierno, familiares, que asistieron a esa manifestación, que los vimos todos en esa cabecera de la manifestación del 8M, protegidas debidamente con sus guantes y otros elementos, se hicieron unos test. ¿Por qué? Porque sabían la gravedad. Todos se hicieron un test. El primer test positivo fue el de Irene Montero. El primero, pero no solo fue ella. El gobierno silenció el resto de los positivos, como fue el de la señora Calvo, como fue el positivo de la esposa del presidente del gobierno, como el de su suegra, etcétera, etcétera. El gobierno seguía ocultando esa gravedad y de lo que había ocurrido. El día 14 de febrero, la OMS notificó al gobierno de la gravedad de las reuniones masivas
de personas, precisamente por la rápida propagación de este virus. Pues el gobierno hizo caso omiso, no pasa nada. Celebramos el 8M, si no hay ningún problema. Y el problema de todo esto, Roberto, no ha sido el virus, sino cómo el gobierno ha actuado frente al virus. ¿Qué ha sido más letal, el virus o la actuación del gobierno? Manuel, es terrible lo que te cuentas, es terrible. Estamos hablando de que a estas alturas de la película todos somos conscientes de que el gobierno lo sabía antes, pero tan enajenado ideológicamente está este ejecutivo, tan obsesionado con la ideología de género como para poner en peligro la vida de miles de personas y arruinar la economía de un país como sí ha sido a posteriori. Pues vemos que sí, hemos visto que sí, al parecer, y vamos, aquí no hay dudas. Aquí no hay dudas porque lo hemos visto. Hemos visto que hay una situación gravísima y aún así el gobierno lo sigue ocultando. Y celebra un 8M que es un disparadero para la propagación de este virus. Porque recordemos que aunque si los actos que se pudieran celebrar de Vox o de partidos eran locales, pero es que el 8M, el Día de la Mujer, era a nivel nacional. Era a nivel nacional, no solo en Madrid. En Madrid fue la mayor concentración de cerca de 150.000 personas que estuvieron en ese evento. Y, por supuesto, a nivel nacional en las diferentes provincias. Afortunadamente, Vox solo lo hizo en Madrid, pero volvemos a repetir, Vox no tenía conocimiento de esa gravedad y de esa situación. Lo sabía el gobierno, afines al gobierno y poco más, que esos sí se protegieron. Mientras el resto de los españoles estábamos vendidos, sin conocer la gravedad, deambulando por las calles, yendo a eventos donde había gran concentración de personas, corriendo los riesgos de contaminación que había, y así nos va. Es terrible, terrible. La responsabilidad es tremenda. Y luego vino la gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Que lo sabemos, personal sanitario desprotegido, la Guardia Civil desprotegida, el gobierno en sus permanentes y continuas intervenciones en estos programas televisivos que se han montado para estar todo el día entre las cámaras diciendo que somos el país que mejor lo está haciendo, que tenemos el reconocimiento de todo el mundo. Vas a la prensa internacional y todos son críticos. Hay un diario de la República Dominicana que daba gracias a Dios por no tener a Pedro Sánchez de presidente, porque la cosa podía haber sido mucho peor. ¿Cuál es tu valoración de la gestión que ha realizado el gobierno durante la crisis sanitaria? La gestión, o sea, es un desastre. ¿Por qué? Porque han ido tomando decisiones sin ningún tipo de planificación ni de prevención. En enero, como te he comentado antes, ya tenían que haber tenido una planificación preventiva que la OMS le estaba diciendo al gobierno. Oiga, ustedes, hagan acopio de material sanitario porque va a hacer falta. Hagan acopio, que se abastezcan los sanitarios de material de protección. Eso ya se lo dice la OMS en el mes de febrero. El gobierno no hace nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque lo oculta. Y si lógicamente hace un abastecimiento sorpresivo de millones de mascarillas y de EPIs, se hubiera sabido. Pero el gobierno no hizo nada, solo hizo ocultar el asunto, no hablar de nada a nadie fuera de su entorno, y cuando la crisis explota ya, porque ya es incontenible, es cuando empezamos a actuar tarde y mal. Vamos a proveedores chinos afines supuestamente al gobierno, a tratar con empresas chinas que no están homologadas, pero que tienen contacto con proveedores afines al gobierno. El gobierno chino notifica al gobierno español de las empresas que están autorizadas por el gobierno chino y homologadas. Pues el gobierno no se dirigió a ellas
para nada. Bueno, Peor es aún esto, que, Manuel, no, que ni siquiera se dirigió a las empresas españolas, tampoco, que se ofrecieron y a a las colaborar con empresas el gobierno. españolas, que no me interrumpa, que se dirigió, son empresas dedicadas a otras actividades, sin experiencia en asuntos de epidemiología. Eh, Parece que alguien les ha dicho, oye, ¿quieres ganarte un dinerito vendiendo esto? Y, bueno, es tremendo, ¿no? Pero bueno, eh, a partir de ahora hay mucha gente que va a tener problemas y que no ha perdido un familiar, está enfermo, y quien no está enfermo pues, puede tener una empresa, ser autónomo y ver seriamente tocada su la posibilidad de sobrevivir de una manera digna. En este sentido, pues estas personas empiezan a unirse, la unión hacia la fuerza, y se están creando distintas plataformas y distintos colectivos que quieren emprender acciones legales y de todo tipo para dirimir responsabilidades en la tragedia. Y en esto, Manuel Romeral es uno de los impulsores de la plataforma de afectados del COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos un poco en qué consiste esta iniciativa. Pues mira, esta iniciativa, te voy a ser sincero, estando en el ordenador, rellenando, haciendo un escrito y pensando en toda la situación que estábamos viviendo, me entró una rabia por dentro, una impotencia de ver lo que estaba ocurriendo, de ver todas estas personas, todos estos ancianos, nuestros abuelos, falleciendo, 900 diarios, que dije, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Esto no, es que parece una película de miedo, pero es la realidad. O sea, nuestros abuelos que sufrieron una guerra civil, Roberto, que sufrieron una posguerra, que criaron a sus hijos sin sin comida siquiera, con una capacidad de sacrificio tremenda, que sacaron a un país adelante, que ahora con sus pensiones precarias estaban dando de comer a sus hijos, a sus nietos, y que ahora les pagamos esto de esta forma. Me entró tal rabia decir, bueno, algo hay que hacer. A esta gente hay que pedirle responsabilidades, pero de responsabilidades no políticas, incluso penales, porque esto es un genocidio lo que ha ocurrido aquí. Y no nos damos cuenta que estamos ya en el orden de 26.000 muertos, de los cuales 16.000 son ancianos, nuestros ancianos, los que dan de comer a nuestros hijos, a sus nietos, que ya desafortunadamente ya no lo pueden hacer siquiera. Con pensiones precarias. Hasta hace 2 días estos pensionistas y estos abuelos estaban luchando por una subida de pensiones de un 0,5%. Una vergüenza. Y ahora resulta que cada vez que sale el presidente del gobierno no hace más que repartir millones y miles de millones todos los días a medios de comunicación, a sectores afines al gobierno, cuando hace 2 días no tenías ni un duro para atender a las necesidades ya no de estos ancianos que desafortunadamente ya no están con nosotros, sino a las familias que estas personas estaban manteniendo, a esos niños, a sus nietos y a sus propios hijos. Esto es muy duro, y eso fue lo que nos hizo montar esta plataforma para dar respuesta a estos afectados, a estas familias, a estos niños que está todavía por ver lo que van a sufrir. Hay familias que se han quedado los dos componentes sin trabajo, con ingresos cero, con niños pequeños que no tienen ni para darles de comer. Que hemos visto en las televisiones yendo las familias a pedir comida, bocadillos para niños. Esto es vergonzoso. Esto solo pasa en España. Ningún país se ha infectado tan rápido y con tal virulencia como ha sido en España. Y eso que ya teníamos visto el tema de China, en Italia, y al final no hemos sabido responder, hemos dado una respuesta a la ciudadanía tarde y mal.
¿Qué nos espera, Manuel? ¿Cuál es el futuro inmediato de este país? Evidentemente, lo que sí parece que tenemos claro es que el mando único de Pedro Sánchez les ha gustado mucho. Se han aferrado a él y no lo sueltan ni con aceite hirviendo, porque es evidente que están utilizando estos poderes absolutos que les otorga la situación, que no tienen nada con la contención de la pandemia. ¿Hasta cuánto crees que lo van a aguantar y hasta cuánto tiempo vamos a estar los españoles con los derechos fundamentales respetados? Pues mira, yo creo que por lo menos de aquí al otoño seguiremos con medidas restrictivas. De hecho, ya los niños menores de 14 años no van a acudir a la escuela, se incorporarán ya en el mes de septiembre y de manera, según nos dice la ministra Celaá, al 50%. Los mayores serán clases asistirán a clase y los pequeños pues seguirán de forma online. Pero el problema que nos viene ahora es la pandemia económica. Acabaremos con esta pandemia, pero la que nos viene no es baladí. Porque desafortunadamente muchas personas se han quedado atrás con el fallecimiento de matrimonios de ancianos incluso. Pero a partir de ahora, ¿qué va a pasar con esos millones de parados sin ningún tipo de ingresos? De esas personas que ahora están en un ERTE y que posiblemente muchas de ellas no vuelvan a trabajar, porque bien el negocio ha tenido que cerrar, o bien el empresario o el pequeño comerciante no puede tener más plantilla porque su negocio no está siendo rentable. Esto va a ser peor que la crisis del 2008, porque esto irá aparejado pues, con el virus, que tendremos que seguir conviviendo con él, porque esto no se va a terminar de aquí a Navidades. El año que viene continuaremos con ello, empezarán las fases de vacunación, el tratamiento a los menores, etcétera, etcétera. Pero aparejado a una crisis económica que el gobierno está repartiendo ayudas y millones y venga dinero, el ICO, que las empresas se endeuden más y más con préstamos, con avales del gobierno, pero que al final se tienen que pagar. Porque los autónomos tendrán que pagar tarde o temprano sus cuotas, las empresas sus impuestos. Y no nos olvidemos que mientras que los empresarios están mandando alerta a sus empleados, tienen que seguir pagando una parte de sus seguros sociales. No se puede abrir un negocio con el 50% de capacidad de clientes, con el 100% de la plantilla, porque no es rentable, no lo puede soportar ese empresario. Son pequeñas empresas, no estamos hablando de multinacionales. El turismo arruinado totalmente. Este verano, si hay turismo, será local. Nadie va a venir de fuera de España en la situación que estamos, siendo el segundo país del mundo con más contagios y más muertes. Nadie va a venir. Manuel, muy, muy interesantes tus sensaciones sobre lo que está pasando. Luego, con tu permiso, vamos a poner el contacto del correo electrónico de la plataforma afectado de Madrid, el COVID-19, y el número de teléfono de contacto para todo aquel que piense que podéis echar una mano, que tener cobertura, se ponga en contacto con vosotros. Hablaremos otro día, ¿te parece? Muy bien. Ha sido muy interesante. A nivel personal, ¿cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues, ¿Cuál es tu día a día? Sinceramente, bien, mejor de lo que pensaba, porque antes yo me confiné una semana antes del decreto de alarma, viendo lo que venía. Digo, bueno, voy a intentar quedarme al margen de todo esto y viendo cómo se estaba desarrollando el asunto, decidí autoconfinarme y afortunadamente mi trabajo lo puedo hacer desde casa, en teletrabajo, y atender a las personas pues igualmente.
y la verdad que lo estoy llevando bastante bien y bastante liados ahora con esta plataforma de afectados que ha tenido muy buen acogimiento por la gente, y vamos a intentar desde nuestras ganas de ayudar a la gente y de poder colaborar con ellos, sacar adelante lo que nos espera y el futuro de estas familias que hemos comentado, que bastante tienen ya con haber perdido a familiares y económicamente están arruinadas. Ya no es un tema emocional, sino que hay familias que fallecen los abuelos, esos niños se quedan sin sus abuelos y sin que nadie les pueda ayudar, ni siquiera económicamente. Gente arruinada emocionalmente y económicamente. Es muy duro lo que está viviendo muchas familias, y vamos a intentar desde la plataforma ayudar a todas las personas que nos lo soliciten. Hay un formulario de Únete a la plataforma que es totalmente gratuito. No cobramos a nadie nada. Vamos a ayudar todo lo que esté en nuestro alcance y en nuestra mano, como hemos hecho siempre con la sociedad civil y desde la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción igualmente. Todos nuestros recursos y nuestros profesionales los vamos a poner a disposición de estos afectados, de estas familias, para poderles ayudar a salir adelante. Esta es la historia de lo que está haciendo en España, lo que nos tiene por delante una mala gestión, por una enajenación ideológica y una serie de factores que eran perfectamente evitables. Manuel, me encantaría en unos días que volvamos a hablar. ¿Sí? Muy bien, Roberto, muchas gracias por tu atención y por tu buen hacer, y enhorabuena por tu labor y por la trayectoria que estás llevando periodística en este último trayecto de tu vida profesional. Enhorabuena a ti por tu labor. Muchas gracias, Roberto. Vamos.